nosotros leemos la vida del Señor Jesucristo, nosotros tenemos una vida de victoria, una vida que impacta. Cuando tú lees el Evangelio, cuando tú llegas a meterte en esa lectura tan necesaria para el cristiano, una lectura que nosotros debemos de practicar, nosotros encontramos que Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre. Y no siempre, cuando se hace la voluntad del Padre, las cosas son suaves. Hay personas que creen que cuando una persona está caminando totalmente en la voluntad de Dios el Padre, las cosas le van a salir bien al 100% por donde vaya, que nadie se le va a oponer, que no va a haber nadie que se levante contra ti para guerrear contra ti, para contradecirte o qué sé yo. Pero se equivocan, porque Jesucristo, ¿quién como Jesús, que caminó al 100% haciendo la voluntad del Padre? Cuando usted lee los versículos anteriores, parece que aquí estaba Jesús teniendo un enfrentamiento con las personas que se le oponían. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo esto para que comprendas que aun que tú estés haciendo la voluntad de Dios, puede ser que algunas cosas parezcan que no te van a ir bien o que no te están yendo bien. Hay un mito cristiano que dicen ahí, que cuando tú andas fuera de la voluntad de Dios, todo te va a ir como color de rosa y que el camino va a ser un camino súper allanado donde todas las puertas se te van a abrir, vas a caminar, todo el mundo te va a estar esperando, van a venir, te van a decir bienvenido, hermano, venga, aquí está, ahí va a estar el trabajo, ahí va a estar todo, va a estar el dinero, va a estar el cariño, el amor de la gente, pero eso es un evangelio barato. Cuando nosotros analizamos la realidad de lo que Jesús vivió, y mira, que Jesucristo estaba en ese momento, le habían llevado a él un endemoniado, estaba rodeado de personas, había hecho una obra grande ante los ojos de toda la gente. Dice la Biblia, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Imagínense, era un demonio que bloqueaba las facultades del habla y que bloqueaba también la función del nervio óptico. Y ahí Jesús dice que enfrente de toda la gente, mira lo que Jesús hace. Y Jesús creo que lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo siempre, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dice la Biblia, y le sanó. De manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, que habían visto la gente, habían visto un milagro que Jesús había hecho de sus manos. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque la voluntad de Dios era que Jesús hiciera milagros. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque el Padre mandó a Jesús a manifestar el amor de Dios en las personas que tenían necesidades. ¿Qué predicamos nosotros? Predicamos a un Jesús que permanece haciendo las mismas cosas y haciendo la voluntad del Padre. Un Jesús que sigue sanando, que sigue liberando a los endemoniados, que sigue echando fuera demonios, humillándolos, como los humilló en la cruz. Alabado sea Jesucristo de Nazaret. Pero más adelante dice en el versículo 23 que después de que ellos vieron lo que Jesús hizo, la gente estaba atónita y se preguntaban unos a otros, ¿será este aquel hijo de David? ¿Se imagina el impacto que estaba viendo? Una parte de la gente, por causa de los milagros, creían, porque los milagros son para los incrédulos. ¿Me está escuchando, iglesia? Los milagros son para los incrédulos. Porque Dios vino haciendo milagros a través de Cristo para que la gente creyera y viera en Él un Mesías, para que tuviera seguidores. Entonces, ahí estaban los milagros y estaba la gente diciendo, ¿será este, aquel? ¿Será este, el hijo de David? Pero los fariseos, los que tenían mucho conocimiento de las escrituras, de la ley, oiga bien, de la Biblia, estos decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y lo decían aquí adentro. Ellos no lo hablaban, lo decían para sí mismos, porque el siguiente versículo dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. En otras palabras, ellos no estaban comentándolo y diciendo, este echa fuera, no, ellos estaban pensándolo. Y la Biblia dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo Jesús sabía los pensamientos de ellos? Porque en Él funcionaba la plenitud del Padre a través del Espíritu Santo, que también nos fue dado a nosotros, glorificado sea Dios. Y estaba
a través del don de ciencia, de conocimiento, de discernimiento, los dones proféticos, donde el Espíritu Santo le revelaba los pensamientos de los enemigos, de los que se levantaban contra el Señor Jesús, a pesar que el Señor Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Tenía enemigos y gente que estaba contra él. Ahora mira, pero Jesús empezó a decir: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí mismo no permanecerá. En otras palabras, ustedes piensan que Satanás está dividido y que se están peleando entre ellos mismos. Pues no, porque entonces si eso sucediera, él sería destruido ahora mismo. Y después dice Jesús: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, entonces está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Desde aquel entonces hasta hoy, el reino de Satanás ha estado también paralelamente desarrollándose sobre esta tierra. ¿Me comprende, iglesia? Sino porque cree usted que hay tantos asesinatos, porque cree usted que hay tantos robos, que hay tantos secuestros, que hay muertes por todos lados, porque cree usted que hay droga. Por eso mismo, porque ese reino todavía está aquí manifestándose en la tierra. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Estoy diciéndote que existen dos clases de milicias, dos clases de ejércitos peleando aquí en la tierra y peleando en el alma de los seres humanos. Cuando hablamos de alma, hablamos del mundo interno, de la persona, de la esencia, de los pensamientos, oiga bien, intelecto, emociones, voluntad, todas esas facultades que como persona Dios te ha dado a ti para que existas. Y ahí hay una gran batalla. Hay batalla, pero no solamente en el alma de los inconversos, hay batalla, pero también en el alma de los cristianos. Cristianos que están prensados entre dos fuegos, que están caminando, oiga bien, entre dos fuegos, entre un fuego cruzado. Existen dos clases de milicias, existen solamente dos clases de escuelas espirituales en el mundo: la escuela de Dios y la escuela de Satanás. Ahora, usted va a decirme: pero pastor, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo usted puede decirme esto? Te podría poner algunos ejemplos en el mundo eclesiástico de lo que está ocurriendo ahora mismo, y como miles de personas se van detrás de la mentira y el engaño y les encanta lo que es sobrenatural. Y tú me vas a decir: ¿y cómo es eso? Que la gente se va detrás del engaño, que no tiene la iglesia del Espíritu Santo para discernir. Esa es mi pregunta. Qué buena pregunta que me hizo. Es la pregunta que yo planteo hoy a usted, iglesia, a usted que me mira en esta tarde. ¿Dónde está el discernimiento del Espíritu Santo para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios el que le está hablando? Que están creciendo activamente porque se están dando fenómenos sobrenaturales y la gente es jalada por los fenómenos sobrenaturales. Cuando usted va, por ejemplo, a algún retiro de encuentro, hay una charla donde es la charla que se da para predicar acerca del Espíritu Santo. Es una de las últimas charlas, creo que se da ya el día domingo, y ahí en diferentes lugares, como usted vio en el video, tenían como púlpito una copa de vino, un barril, no sé, y una copa. Porque sencillamente el fenómeno que se está esperando que suceda es el fenómeno que ellos llaman la borrachera espiritual. Y la borrachera espiritual se da literalmente en el lugar. Aducen a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos del Señor, cuando el Señor dijo que se quedaran en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han leído. Y ahí uno de los proponentes que sale acá dice, se llama, él ya murió, era un pastor de acá de los Estados Unidos, ustedes lo vieron. Él dijo, primera vez que tenemos un servicio con este tipo de manifestación, porque todos se estaban riendo. Él andaba haciendo como culebras y la gente caía al piso, haciendo también con ataques de risa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Cuando él decía, había una administración, sí es cierto, espiritual, sí espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué espíritu se movía ahí? ¿Será el Espíritu Santo moviéndose a través de, además de serpientes, así, para que comience el Señor a bautizar gente? Y él dijo, esto mismo es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Estaban borrachos. Entonces, pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que el fenómeno es diferente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Eso fue literal. Entró ese viento por ahí, sopló dentro de la casa donde estaban. Y en el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que ellos estaban viendo. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga lo que pasó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En otras palabras, nadie cayó borracho. Nadie cayó al piso en carcajadas. La Biblia no dice que ellos estaban riéndose. La Biblia no dice que ellos estaban mareados. Dice más adelante que moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo. ¿Cuál estruendo? El estruendo de 120 personas orando en diferentes idiomas dentro del lugar. Ustedes deben entender qué ruido hacen 120 personas en un lugar grande con ventanas abiertas a las 9 de la mañana en un lugar como Jerusalén. Oigan, y que el ruido de 120 personas hablando en diferentes idiomas. Oiga, yo quiero que entienda que son idiomas, no es glosolalia, no son garabatos hablados, es idiomas existentes. Dice que la gente en el versículo 6 estaban confusos porque oían hablar en su propia lengua. En otras palabras, estaban hablando alemán, italiano, portugués, estaban hablando español, estaban hablando, ¿qué más? Yo no sé todas las lenguas que existen. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad que no son estos, que no son galileos estos que hablan. ¿Cómo le oímos hablar a nosotros en cada uno de nuestros idiomas en los que hemos nacido? Aquí dice lenguas, pero podemos decir idiomas. Partos, Meda, y comienza a darte la lista. Cretense y árabe. Y estaban perplejos, versículo 12, diciéndose unos a otros, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose decían, están llenos de vino, están borrachos. Pero eso no era lo que decía toda la gente. ¿Y por qué decían que estaban borrachos? Porque los miraban que se caían. La Biblia no lo dice, pero lo asumen los maestros de la fe, los maestros de la superfe, los que principiaron este movimiento, los que empezaron a envenenar la iglesia, empezaron a decir que eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, la borrachera espiritual y el fenómeno ese de la explosión de risa. Pero eso es lo que dicen ellos. Ahora esto se da, si esto se da, ¿dónde? En esas iglesias. ¿Cómo están esas iglesias? Llenas, cargadas de gente. Miles de personas acuden. Les gusta ahí todo lo sobrenatural. Lo peor de todo esto es que cuando ese espíritu se mete, que se asume que es el Espíritu Santo, se asume, ¿verdad que sí? Se asume que es el Espíritu Santo. Hay diferentes manifestaciones. El primer nivel, explicaba el video, es risa. El segundo nivel, ellos caen en lo que es borrachera, y el tercer nivel es hacer ruido de animales. Ahora yo pregunto, ¿el Espíritu Santo hace esas cosas? ¿Dónde en la Biblia encontramos a discípulos del Señor habiendo recibido el Espíritu Santo y haciendo ruidos de animales o cayéndose en el piso incontrolablemente, riéndose, tomándose el estómago a las manos para carcajearse? Yo creo que el Espíritu Santo no toma a una persona, domina y controla su voluntad. ¿Comprende? ¿Ah? Dios no controla tu voluntad. Dios espera que tú rindas tu voluntad. Y vale la redundancia, voluntariamente a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo no va a venir y te va a tomar como una marioneta para hacerte hacer cosas que después tú no te vas a acordar. Sin embargo, esa es parte de la doctrina que se le enseña hoy a las iglesias de corte pentecostal. Dicho sea de paso, nosotros pertenecemos a una denominación de corte pentecostal, pero hay que abrir los ojos, porque estamos en tiempos difíciles. Por eso le decía yo que existen dos clases de academias: la academia del diablo y la academia de Dios. Escúchalo. Existen solamente dos clases de ejércitos en el sentido espiritual: el ejército de Dios y los ejércitos de Satanás. Por eso Jesucristo era tan radical en la porción de la palabra que nosotros leímos, iglesia, cuando Él decía claramente, y tal vez esto suena muy duro para algunas personas, cuando Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo está viendo?
En una ocasión, y eso se da mucho aquí en los Estados Unidos, cuando uno va a predicar a iglesias, pastores vienen y lo condicionan a uno y le dicen: mira, no me exhortes a la iglesia, predica cristocéntrico, no trates de decir nada que los vaya a ofender para que la gente no se me vaya. Y yo digo, ¿qué clase de palabra de Dios se está recibiendo en esas iglesias? Donde la gente no va a recibir ni una exhortación de la palabra, porque la palabra es la que nos exhorta. Y donde se condiciona el mensaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo dentro de las iglesias del siglo XX? Iglesia, es una pregunta que yo me hago. Es lamentable que las cosas se estén dando de esta forma. ¿No lo cree usted?